Los EPP deberán contar con una certificación por marca de conformidad extendida por un organismo de certificación reconocido por la Exsecretaría de Industria, Comercio y Minería y acreditado en los organismos argentinos de acreditación. El producto debe exhibir en un lugar visible, grabado o aplicado en forma indeleble, el sello S junto al del organismo certificador. Elemento de protección personal en trabajos eléctricos. Definición: se entenderá por elemento de protección personal EPP a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. En esta imagen vemos un resumen en 4 pasos. Eliminación del riesgo, aislamiento del riesgo, alejamiento del trabajador, protección colectiva, protección del trabajador, protección personal. El marco legal regulatorio de la Ley 19.587 y el Decreto 351/79 en sus artículos 188 al 203 específicos de los EPP. En el anexo 1 se encuentra un extracto de este marco legal. Se deberá recurrir al uso de prendas de protección personal. Ergonomía. En el trabajador resulta la aptitud física y psicológica. En la tecnología, herramientas, máquinas, equipos y organización. En el trabajo, la carga física, carga psicológica y el ambiente. Primeros auxilios. Primera asistencia que la víctima recibirá en una situación de emergencia. Botiquín de primeros auxilios. Distribución. La distribución de los EPP debe ser personalizada, ya que debe ajustarse a las características anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos que se les entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación. Protección de los ojos. Resulta necesario, especialmente en el caso del cuidado de nuestros ojos, utilizar en forma permanente la protección durante la realización de los trabajos. Debe permitir una visión angular de 80% de la normal. Resulta de protección contra la proyección de partículas. La protección ocular más común son los anteojos de seguridad. La protección se debe mantener limpia. Debe limpiarse en forma correcta. Debe ser de uso personal. Debe llevarse siempre. Protección de los oídos. Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es considerado como límite superior para la audición normal, es necesario dotar de protección auditiva al trabajador. Los protectores auditivos pueden ser tapones de caucho u orejeras auriculares
deben revisarse sometiéndose a un aseo prolijo. Rote el tapón de caucho entre los dedos, luego tire suavemente la oreja hacia atrás e introduzca el tapón en el canal auditivo. Protección de las vías respiratorias. En caso de polvadera o partículas sueltas, deberán usar barbijos. Se pasa la banda elástica por detrás de la cabeza. Luego se aprieta la pinza metálica sobre la nariz. No debe quedar aberturas. Un barbijo solo se utiliza una vez por jornada de trabajo y luego se desecha. Camisa y pantalón, artículo 191. Será de tela flexible. Ajustará bien al cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimiento. Las mangas serán cortas y cuando sean largas ajustarán adecuadamente. Ropa de trabajo se fabrica en algodón 100%. Debe ser preferentemente ignífugo o con fibra de carbono que le proporciona la propiedad antiestática. Protección de manos y brazos. Las manos y brazos se deben proteger contra riesgos de materiales calientes, abrasivos, corrosivos, cortantes y en caso de electricidad, al realizar trabajos eléctricos de contacto directo o indirecto, debemos usar guantes aislantes de hule con elevada resistencia mecánica. Da una mayor protección al usuario. Manguilla, cuya finalidad de proteger los brazos. Guantes dieléctricos. Protección de las manos. Guante dieléctrico. Comprobar que estén sanos y que tenga un alcance justo con sus manos. Limpiar y empolvar después de cada uso. No reparar los guantes con cinta adhesiva. Protección de la cabeza. Casco de seguridad. El casco de seguridad debe utilizarse en todo momento. Es un elemento de protección para la cabeza. Debe ser liviano y muy resistente. Protege la cabeza contra la caída de objetos, golpes, choques eléctricos, lluvia y radiación UV, entre otros riesgos. Permite absorber la energía derivada de algún impacto, disminuyendo su transmisión al cuello y espina dorsal. Comprobar el estado y funcionamiento de las partes constitutivas del casco. Casco de seguridad. Observar fecha de vencimiento. Especie de arnés interior que sirve de sustentación a la carcasa y dentro del cual se acomoda el cráneo de la persona.
En caso de altura y vientos fuertes, debemos sujetar el casco con una mentonera. Protección de los pies, botines de seguridad sin elementos metálicos para trabajos eléctricos, impermeable y transpirables, resistente a los hidrocarburos, antiestático, puntera no metálica, aporta mayor ligereza y acumula menos las altas o bajas temperaturas. Protecciones para los pies, zapatos, puntera no metálica para la protección contra caídas de objetos y apretones. En caso de excesiva humedad, utilizar botas de seguridad dieléctricas con punteras no de acero, diseñada para el trabajo en zonas con riesgo de contactos con elementos en tensión. Protección contra caídas de altura, arnés para trabajos en suspensión, arnés anticaída y de sujeción pélvico-pectoral. Está diseñado para ser utilizado en la protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de las caídas de altura. Deben ser inspeccionados visualmente para detectar defectos. Elementos de amarre. Dispositivo anticaídas retráctil. Se engancha a la argolla dorsal del arnés anticaída. Línea de vida. Elementos de protección personal. Ventajas: rapidez de su implementación, gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos, fácil visualización de su uso, costo bajo comparado con otros sistemas de control, fáciles de usar. Limitaciones: crea una falsa sensación de seguridad, puede ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el material por el cual fueron diseñados. Solo disminuye el riesgo en la medida que sea adecuado y bien utilizados. Hay una falta de conocimiento técnico generalizado para su adquisición. Necesitan de mantenimiento riguroso y periódico. En el largo presentan un costo elevado debido a las necesidades, mantenciones y reposiciones. Requieren un esfuerzo de supervisión adicional. Método de protección. Método de protección contra contacto directos. Alejamiento de las partes activas de la instalación. Interposición de obstáculos. Recubrimiento de las partes activas de la instalación. Otras medidas complementarias. Método de protección contra contactos indirectos. Separación de circuitos. Empleos de muy baja tensión de seguridad. Transformadores de 24 volts. Doble aislamiento. Separación entre las partes activas y masas. Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masa. Conexiones equipotenciales. Consignación de una instalación, línea o aparato.
Ley 19.587, Decreto 351/79 del 22 del 5 de 1979. Consignación de una instalación, línea o aparato. Se denomina así al conjunto de operaciones destinada a separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente de tensión. B. Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte o seccionamientos necesarios. C. Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados. D. Efectuar las puestas a tierra en cortocircuito necesarias en todos los puntos por donde pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra o falla del sistema. E. Colocar señalización necesarias y delimitar la zona de trabajo. A. Corte visible en subestaciones. Apertura de interruptores y cuchillas. Corte visible en estructuras. Apertura de cañuelas o portafusibles y seccionadores. Bloquear en subestaciones. Utilizar candados y tarjetas. Bloqueo en estructuras. Retirar portafusibles y guardar en sitio seguro. Bloquear, si es posible, en posición de apertura los aparatos de corte. En cualquier caso, colocar en el mando de estos aparatos una señalización de prohibición de maniobra. C. Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados. Es la realización de todas aquellas operaciones con las cuales, mediante la operación de equipos adecuados, se comprueba que no hay tensión en los conductores de una instalación eléctrica. Detector de tensión. Autoprueba sonora y luminosa. Perforador hidráulico de cables subterráneos. D. Colocar equipos de puesta a tierra. Es la operación de poner a tierra en cortocircuitos todas las fases de una red desenergizada. Dicha operación debe efectuarse lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro. Elementos de morceto de puesta a tierra temporaria de líneas aéreas de transmisión y estaciones transformadoras. E. Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Es indicar mediante frases o símbolos la existencia de un riesgo. Es dar un mensaje que debe cumplirse para prevenir accidentes y hechos que lamentar. E. La delimitación de las zonas de trabajo tiene un fin: limitar la circulación de trabajadores y peatones por el área de riesgo, de forma que quede definida físicamente la zona donde se puede realizar los trabajos programados.
Jamás omita o cambie la secuencia lógica de las operaciones de un trabajo específico, aun siendo este de carácter urgente. Planee antes de realizar cualquier trabajo. Aplique siempre las reglas de oro. Tenga en cuenta que si no puede ver los dos extremos abiertos, para usted la línea está energizada. Si no está puesto a tierra, no está desenergizado. Utilice elementos de protección personal. Cuando esté trabajando en redes de distribución eléctrica, haga una sola cosa a la vez. Los incidentes son futuros accidentes que pueden ocurrir. Siempre hay que reportearlos para que se tomen los correctivos del caso y así hacer de nuestro sitio de trabajo un lugar más seguro. Bibliografía. Prevención de riesgos en el trabajo. TELDE. Resolución. Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Legislación, seguridad, higiene, trabajo, normas generales. Febrero de 2012. En construcción.com.ar, www.profesormolinas.com.ar, Electromec seguridad.hotmail, obreros de SECHEP